pero luego toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. De manera que si Dios le hizo Señor, nosotros no podemos quitarle el señorío. Y cuando los apóstoles que escribieron se refieren a él, se refieren para que el pueblo de Israel sepa de quién están hablando, de Jesús. Pero cuando ellos se dirigen al Señor, siempre utilizan el Señor, el señorío. Le dan su señorío, el Señor. Bueno, efectivamente es así, hay que hablar reverentemente. Fíjense que es una situación, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en la carta a los hebreos, él dice, a fin de llevar muchos hermanos a la gloria. O sea, él nos ve así, pero nosotros no podemos tratarlo de esa forma. O sea, tiene que haber reverencia, ¿no? O sea, no es como un compañero cualquiera de nosotros. Él es el Señor. Y allí esa expresión que dice Pedro, él le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros no podemos entrar en una actitud distinta al trato hacia él. Y fíjense que los apóstoles decían, somos esclavos de él. Esclavos. La palabra siervos que utilizan es esclavos, doulos, todo. Jacobo y Judas, hijos de la misma madre que la encarnación del Señor, se criaron juntos, anduvieron con él. ¿Y cómo habla? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Entonces tiene que haber esa reverencia a la hora de hablar acerca de él. Ahora, el principio es orar al Padre, como ya se ha dicho, y allí también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, él explica por qué. Él dice allí claramente en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el principio. El Padre glorificado en el Hijo. En la carta a los romanos nos habla que el Espíritu nos guía en ello para orar como conviene. Y así podemos ir encontrando todo eso. Ahora, la otra pregunta, hermanos, fíjense este versículo que siempre me ha impactado en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Él dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y uno entiende que Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Él tiene la capacidad de oír todo. Pero aquí el sentido de oír o de escuchar es tomarla en cuenta. El Dios no la toma en cuenta. Aquel que desprecia la palabra de él, Dios no toma en cuenta las oraciones del tal. Ese es más o menos el sentido. Él la puede escuchar, por supuesto. Omnipotente. Escucha, pero no la toma en cuenta. Ahora, lo interesante, que ya la hora llegó, es, ¿puede un creyente apartar la palabra de Dios en un momento y por eso su oración no sea escuchada? Porque aquí dice, aquí no hay distinción de impío ni de creyente, dice el que aparta su oído, ahí está hablando de todo. Y hay un caso donde no dice que la aparta, que aparece allí en Primera de Pedro capítulo 3. No dice que, sino que es estorbada, dice allí. Que es cuando alguien no está tratando bien a su esposa. Ahí dice, vosotros maridos igualmente vivís sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más fácil, como coherente. ¿Dónde que dice allí? Allí mismo, ¿verdad? Ese versículo. Así, aquí al final dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que no dice que la aparta, pero están estorbadas, como que no llegan, como deben llegar. Y entonces si no llega ya, la respuesta es más tardía. Pero también hay respuestas tardías porque el enemigo de las almas también actúa, como lo vemos en el caso de Daniel.
Ahí los demonios estorbaron la respuesta, pero la respuesta llegó. Entonces a veces hay retraso también, digamos, no digamos retraso, a veces las cosas no llegan en el tiempo que nosotros queremos. Una, por lo que decía el hermano, porque Dios sabe y tiene su tiempo y sabe cómo conviene y cuándo conviene. Pero a veces también el enemigo estorba, ¿verdad? Y a veces somos nosotros mismos que las estorbamos con nuestra actitud. Entonces, todas esas cosas están asociadas allí a ese ejercicio de oración. Caso de David, toma el consejo del consejo. Bueno, él pidió, ahí fue que le pidió a Dios que fuera estorbado un consejo, ¿no? Pero la oración no fue estorbada, fue el consejo que David sabía de la sagacidad de Ahitofel, de su conocimiento geopolítico y estratégico, y sabía cómo iba a suceder. Entonces, pero ahí la oración caminó bien, porque todo fluyó, desde la respuesta fue inmediata. Sí, no, la respuesta de Dios fue inmediata. Ahí, lo que se estorbó fue otra cosa, pero la oración no. Sí. Bueno, gracias al Señor. Hoy entonces damos por finalizado a estos estudios de las 7 columnas. Realmente todos concluimos que faltó tiempo, hermano Mario. La próxima ocasión será alargar o para adelante o adelantar la hora del culto en la noche, o 2 noches y 15 días de estudio. Entonces, bueno, gracias al Señor por todo y continuamos entonces ya en la voluntad del Señor el próximo domingo con el culto normal dominical de estudio. Este día, primer día de la semana, nosotros, tu pueblo, hemos estado reunidos aquí para celebrar la Cena del Señor. Le damos las gracias porque cada uno de nosotros hemos estado delante de tu presencia como adoradores. Y te damos las gracias, Señor, por ello. Te damos las gracias porque en esta mañana también hemos estado delante de ti una hora más como tu discípulo. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, la cual es lámpara y lumbrera y alumbra el camino. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana hemos estudiado y leído tu palabra y estamos plenamente convencidos, Señor, y seguros que cada uno de nosotros ha recibido la porción necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Deseamos rogarte, Padre, que tú te encargues de concedernos un día con todo bien. Deseamos rogarte por nuestros hermanos allí en Buenavista, pasando por este trance bastante difícil que es la pérdida de un ser querido. Deseamos rogarte que tú consueles los corazones de los familiares de nuestra hermana, que tú les ayudes para que ellos puedan reconocer que necesitan a Jesucristo como su Salvador personal. Deseamos rogarte, Padre, que tú bendiga los ejercicios correspondientes en el día de hoy, la clase bíblica dominical y la predicación del glorioso Evangelio. Deseamos, Padre, encomendarnos en tu mano, rogando que tú dirijas las actividades correspondientes al resto de este día. Queremos, pues, Señor, encomendarnos en tu mano,
Damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El libro 562 habla de eso, de oración. En la hora de oración, el culto de los lunes, punto de humildad ante el trono de gracia y sin necesidad, empezando de tomar y gozando el perdón, Padre, somos tus hijos. Danos hoy tu bendición. La primera y tercera, del 562. En la hora de oración, juntos en humildad, ante el trono de gracia y con necesidad, confesando nuestro mal y gozando el perdón. Padre, somos tus hijos, danos hoy tu bendición. Oh, qué bendición, grande consolación, nuestras almas descansan en la hora de oración. En la hora de oración no podemos dudar, hoy confiamos que tú nos podrás contestar. Si es tu santa voluntad, actuarás con poder. Padre, ayúdanos siempre solamente a creer. Oh, qué bendición, grande consolación, nuestras almas descansan en la hora de oración.